les quiero animar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4. Si el año pasado fue el año de la gracia del Señor, que por su solo amor y bondad, sin merecer nada, nos permite vivir y llegar hasta el fin del 2020, este año creemos que es el año agradable al Señor, del Señor. No porque nosotros nos estemos imaginando algo de forma forzada, sino que porque creemos a las promesas de Dios reveladas en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos queridos, les invito a que podamos entonces buscar Lucas capítulo 4 y leeremos desde el versículo 16 hasta el 30. Acá solamente en el PowerPoint están solamente un par de versículos, de hecho 3, pero vamos a leer hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces vemos que el texto empieza, vemos que Jesús ya fue bautizado en el capítulo 3. Vemos que Jesús, ¿verdad? Al menos creemos que antes del capítulo 3, antes del capítulo 4, Jesús fue bautizado. Pero luego que Jesús fue bautizado, vivió la tentación, Lucas capítulo 4. Y luego de la tentación, Jesús inicia su ministerio y se va a su ciudad natal, en Galilea, en esa zona. Galilea es una zona. Y empezó a enseñar Jesús donde la gente se reunía en ese tiempo, que eran las sinagogas, que eran estas especies de casas arregladas que nacieron cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Y en ese contexto Jesús fue a su ciudad puntual donde él se desarrolló durante su niñez y juventud, que es Nazaret, y en la sinagoga agarró el libro. Si se dan cuenta, estos rollos eran de esta forma, eran o papiros, pero este tiene más forma de pergamino porque se hace con pieles de animales. Y con estos pergaminos, ¿verdad? Con estos palos entre medio, los que han podido ir a los museos judíos han podido conocer también cómo se hacen estas cosas. Y ahí no estaban, los rollos eran por capítulo completo. Es decir, aquí hay el rollo de un libro de la Biblia. Imagínense andar con 66 rollos bajo el brazo. Y hoy día nosotros tenemos la Biblia en el celular y muchos ni siquiera la leen. Así que eso también nos llamaba atención para nosotros, que hoy en día es mucho más fácil, pero a la vez se valora menos la escritura. Jesús desde pequeño iba a la sinagoga, cumplía el rito, ¿verdad?, de que los padres llevaban a sus hijos a la iglesia,
al templo, en este caso la sinagoga, y ahí aprendían, era un lugar de enseñanza la sinagoga. El presidente de la sinagoga daba el permiso o permitía que alguien dentro de la asamblea, de los judíos que estuvieran ahí, pudieran leer. Tenía que ser alguien que supiera la escritura, que había pasado su bar mitzvah, si era hombre a los 12 años, etcétera, etcétera. Y en ese contexto Jesús, que ya estaba iniciando su ministerio, va y abre este libro, y en este tiempo no estaban ni los capítulos ni los versículos, porque eso se hace o se divide la Biblia en capítulos y versículos aproximadamente en el siglo XII después de Cristo. Así que en este tiempo había que buscarlo letra por letra, texto por texto, versículo por versículo, hasta que llega al capítulo 61 de Isaías, que es uno de los últimos, no es el último, pero sí uno de los últimos capítulos, está bien al final. Y ahí Jesús entonces empieza a leer delante de todos este texto. Pero vamos a ver vamos a comparar lo que lee Jesús con lo que aparece en Isaías 61. Es muy parecido, pero Jesús omite una frase. Vamos a ver por qué era importante esa frase. Pero Jesús no solamente se queda ahí, sino que Él empieza a hablar. Primeramente les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, cuando el profeta dice, el Espíritu ha venido sobre mí y a hacer muchas cosas maravillosas dentro del pueblo. Jesús le dice, hoy se ha cumplido esto. Es decir, esta profecía que por muchos años se estaba anunciando y era muy esperada porque era una característica que el Mesías iba a cumplir todo lo que la Escritura decía. Y Jesús entonces le está anunciando, yo soy el Mesías, pero no de forma explícita, sino que de forma implícita, diciéndole, hoy se ha cumplido esto. Es decir, yo soy el Mesías, dijo Jesús. Pero Jesús, hasta ahí no había tanto problema, aunque era extraño. Por eso le empiezan a decir que ninguno es profeta en su tierra, dice Jesús, porque en el fondo la gente no creía que él era el Mesías, lo conocían de pequeño, conocían que él era hijo de un tal José, que era carpintero. ¿Cómo tú vas a ser el Mesías si te conocemos? Normalmente la gente tiende a pensar que la gente de afuera tiene mayores habilidades o mayor conocimiento y gracia de Dios que los que están adentro. Y no nos sorprendamos, hermanos queridos, de la IDR cuando 5, 10, 15 años más tengamos en medio nuestro, no tengamos en medio nuestro a muchos de los niños y jóvenes que hoy en día están en la iglesia y que se fueron a otros países a predicar, a hacer misiones, o son grandes evangelistas, o que están abriendo obras nuevas en otras partes del mundo o de Chile, etcétera, etcétera. No nos sorprendamos porque quizá hoy en día nosotros los vemos pequeños o de alguna forma no con tantas habilidades, pero el Señor hace como Él quiere. Y Él nos puede llevar y hacer de cada uno según como Él quiera. Y no solamente les dice eso, sino que Jesús también le agrega dos cosas. Les da dos ejemplos que fueron de alguna forma como una piedra en el zapato, una astilla en la garganta, ¿verdad? Fue algo muy complicado para los judíos de esa época. Le nombra a dos personas. Primeramente Jesús le nombra a las viudas, le dice, de todas las viudas, Dios escogió a una viuda en Sarepta de Sidón, versículo 26. Es decir, era una viuda que no era judía y Dios tuvo misericordia de una viuda que no era judía. Y los judíos que eran tan nacionalistas que mi país, mi religión y mi Dios, Jesús les recuerda esta historia del Antiguo Testamento. Y que en el fondo lo que Jesús está haciendo es, se ha cumplido esta palabra, pero Jesús viene a todo el mundo. No solamente era el Mesías de Israel, es el Mesías y Salvador del mundo. Así se está presentando Jesús. Y el segundo personaje que le nombra es que, mira, hay muchos leprosos en Israel en la época de Eliseo, pero Dios escogió a un sirio, a un general de un ejército que no era judío, a Naamán. Entonces, esto no le gusta a los religiosos. De hecho, se llevan a Jesús en una parte especial, agarra las piedras, pero Jesús, como no era su tiempo de morir, Dios Padre lo libró y pasó en medio y Dios lo salvó. Pero saben que hoy en día también nosotros muchas veces tenemos una actitud muy, muy judía también. Pensamos que Dios es solamente de nosotros, cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es para todo el mundo.
Si nosotros tuviéramos la real y buena y 100% efectiva vacuna contra el COVID, probablemente quisiéramos compartirla con todos, primeramente con nuestra familia, pero con todos. Así es también el Evangelio de Jesús. Queremos primeramente compartirlo tenerlo nosotros, tener salvación en nuestro hogar y familia, pero Jesús tiene que ser compartido con todo el mundo, porque esta pandemia mundial llamada pecado no se detiene y crece más y más. Y la única cura es Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, animémonos a poder presentar a Jesús a todo el mundo. Porque Jesús no solamente es de los cristianos, sino que es para todo el mundo, pero nosotros los cristianos le conocemos y le seguimos. Los demás todavía están en tinieblas. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre eso. Y en este contexto, cuando empezamos a comparar Isaías 61 con Lucas capítulo 4, hay pequeñas diferencias que sería bueno mencionar. Por una parte, Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, lo puso en diferentes colores, me ungió Jehová, es decir, me revistió de un poder especial del Espíritu Santo, ¿cierto? Que ya se estaba manifestando desde otra perspectiva en el Antiguo Testamento, me ha enviado a predicar, a vendar, a publicar libertad, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad. Pero Lucas 4, fíjense el rojo y en rojo, el Espíritu del Señor está sobre mí y está exactamente igual, ¿verdad? De Jehová el Señor, del Señor, pero en el fondo es lo mismo, quiere decir. Después me ha ungido. Estamos totalmente en línea lo que dice el Antiguo con el Nuevo Testamento, Jesús, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña diferencia, porque en una parte dice los abatidos y otra parte dice los pobres. De alguna forma, cada pobre es un abatido, alguien que realmente necesita de algo. Y esta pobreza, vamos a ver qué tipo de pobreza es. ¿Es solamente una pobreza material o es una pobreza también espiritual? Porque Jesús vino para todas las clases sociales, no solamente para los más desposeídos. Y luego habla a los quebrantados de corazón, una parte a vendar, y Jesús dice a sanar. ¿Qué significa todo esto? Lo veremos a continuación. Libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. No sale sobre los presos, pero dice después oprimidos. Y Jesús le agrega algo nuevo, vista a los ciegos, y vista a los ciegos no estaba en el Antiguo Testamento. Jesús está agregando algo nuevo también. A predicar el año agradable del Señor, y también está el año agradable de Jehová, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, Jesús no es un calcado, no es una copia exacta lo que Jesús dice en Lucas capítulo 4, sino que lo que Jesús está haciendo está dándole una interpretación un tanto diferente, aunque conservando la base del Antiguo Testamento. Pero de todas estas cosas, lo que más me llama la atención es que Jesús termina el texto y nos sigue leyendo. Pero Isaías 61 continúa diciendo esto. Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Y Jesús no menciona esa parte. Solamente llega hasta aquí, hasta esta sección, ¿verdad? Aquí está lo que Jesús dice, pero no agrega esta parte. ¿Y por qué Jesús no la agrega? Porque la primera venida de Jesús es en debilidad y es para morir. Pero la segunda venida de Jesús, la que todos anhelamos y esperamos, y por esas razones que celebramos la Cena del Señor, recordando no solamente su muerte, sino que también recordando que un día volverá. Y cuando Jesús venga, hay que temer, porque va a ser el día donde Dios hará justicia y vengará a todos los inocentes y hará y consolará a todos los que han perdido a un ser querido, a todos los que murieron en Cristo. Jesús un día volverá a realmente hacer justicia a todas y restaurar el planeta Tierra y restaurar todas las cosas. Ese es el Dios que esperamos, Jesucristo. Pero cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura, terminó hasta aquí. Porque lo que falta y lo que todavía no se ha cumplido es lo que Jesús no dijo en Lucas capítulo 4. Entonces, hermanos, por una parte, Jesús dice, ya ha empezado el año agradable del Señor con todas estas cosas, pero todavía no ha llegado el día de la venganza del Dios nuestro, porque este periodo es un periodo
futuro. Jesús en más de 2000 años no ha vuelto, pero Jesús puede volver hoy, Jesús puede volver mañana o en 1000 años más. El punto es que nosotros estemos preparados para la venida y el regreso de Cristo, que también le decimos la parusía, en griego se dice así. Pero es el regreso de Cristo y Jesucristo viene por nosotros, su iglesia, y es decir, tiene que ser motivo de esperanza. No está nuestra esperanza en la vacuna de las miles de laboratorios que hay contra el coronavirus. No, no, no. Por supuesto que damos gracias a Dios por toda la ciencia y todo eso, pero nuestra esperanza final, donde Jesús va a restaurar todos los problemas sociales de la humanidad, que son producto del pecado en el corazón humano, las mentiras, muertes, robos, matanzas, y envidias, celos, orgullos y tantas otras cosas que van en contra de su voluntad. Jesús un día vendrá a hacer justicia. Pero ese hacer justicia, todo aquel que conoce a Dios tiene que temer ese día. Nosotros tememos ese día, pero a la vez estamos tranquilos porque hemos puesto nuestra confianza no en nuestros actos de justicia, sino en que Jesús en la cruz ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto y Él pagó lo que nuestra maldad merecía. Gloria a Dios por su amor y por su bondad. Pero entonces, ¿qué nos espera este año? Bueno, aquí vemos en el texto 5 cosas. Jesús ha venido a 5 cosas. Primeramente, a dar buenas nuevas a pobres y abatidos. Buenas nuevas a pobres y abatidos. Dice Mateo capítulo 5, que es el sermón de la bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que dice el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los que reconocen sus necesidades. Vamos a ver qué significa esto. Después, la Biblia dice, Jesús dijo, he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Y Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí vemos que el que está humillado ante Dios, Dios lo sana, lo venda. Pero al egoísta, al altivo, que Dios lo mira de lejos, dicen otros textos. Entonces, al que realmente vive en humildad, y humildad independiente de tu condición económica, porque no todo pobre es humilde y no todo rico es orgulloso, porque el corazón solamente lo puede ver el Señor, y Él sabe cómo está nuestro corazón en este día. Pero lo que sí sabemos es que el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar, a predicar libertad al cautivo. Juan 8:36 dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy en día muchos se sienten apresados por este tema del COVID a estar encerrados en sus casas, pero esto de estar preso es mucho más que estar encerrado en una casa. Muchos viven encerrados en el pasado, se quedan pegados en las cosas que pudieron hacer y no hicieron, o que hicieron y no debían hacer, etcétera, etcétera. Satanás ha venido a poder apresar y destruir y robar todos los sueños, todas las cosas lindas que Dios ha puesto en nosotros. Pero Jesús dice que Él viene a poner en libertad al que se siente cautivo. Por tanto, confiemos y tomémonos y confiemos en el Hijo, porque si el Hijo nos liberta, seremos libres. No será alguien más. Damos gracias a Dios por todos los que trabajan en el área de salud mental. Sin embargo, la última persona o la más importante, el que tiene la última palabra en cuanto a nuestra libertad, es el Señor Jesús. Pregúntate, ¿hay algo que hoy en día te está apresando? ¿Te sientes cautivo? ¿Te sientes apresado? Busca al Señor y que Él pueda darte la libertad que tú necesitas. Solo Él lo puede hacer. También Él ha venido a dar vista a los ciegos. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia habla lo siguiente, 2 Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El que no conoce a Dios está ciego.
por eso no entiende la Biblia, por eso no entiende lo que decimos, esto es una locura, no te creo nada, tengo que ver para creer, pero el problema no está en sus ojos el ver para creer, el problema está en el corazón. Este velo es un velo espiritual, no es un velo que tiene que ver con este ojo humano, es un velo espiritual que no te permite ver las cosas que Dios te quiere mostrar. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que habían dos hombres, Eliseo con su siervo, y, y se sentían rodeados por un ejército enemigo. El profeta veía que estaban rodeados de un ejército espiritual, que era más grande en número que este ejército humano visible. Y él tuvo que pedirle a Dios que abriera los ojos de su siervo. Y cuando los ojos de él fueron abiertos, se dio cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Así nos pasa. Cuando tú no tienes la visión de Dios, vas a ver todo humanamente. Vas a ver que siempre hay un problema, que nunca alcanzan las cosas, que siempre hay problemas. Pero cuando tú confías en el Señor Jesús y pones tu confianza en Él, porque el único que te puede dar libertad y vista es Jesucristo, nadie más, te das cuenta que vas a empezar las cosas tal como Dios las ve. Y te vas a llenar de esperanza y de vida. Y vas a cantar, vas a silbar, vas a recuperar algo tan lindo que mucho adulto ha perdido. Eh, porque hoy día hay mucha amargura, mucha frustración, pero cuando miramos al Señor y vemos a Jesús, sin duda las cosas cambian. Y lo quinto que ha venido Jesús a hacer, a poner libertad a los oprimidos, a los que están en opresión. Pero ya hablamos de una presión, ¿verdad? O abatimiento quizás físico, producto de las condiciones sociales, políticas y también espirituales de nuestra condición. Pero también Jesús, la palabra de Dios nos habla mucho más, también mucho más allá. Dice Primera de Pedro 4:19 lo siguiente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, muchas veces también vamos a sentirnos oprimidos por hacer lo correcto delante de Dios, como le pasó a muchos personajes en la Biblia. José es un ejemplo de eso. Ese José fue un hombre santo cuando vinieron las tentaciones de tipo sexual, fue un hombre santo en todo tiempo, no se fue contra la autoridad ni contra sus hermanos, él siempre tuvo un corazón limpio delante de Dios, porque sabía que solo él podía hacer justicia. Hoy en día nuestra sociedad quiere hacer justicia por sus propias manos, porque todas las instituciones están perdiendo credibilidad, incluso las instituciones religiosas. Sin embargo, nosotros somos de los que creen que realmente solo Cristo puede traer esa libertad en el corazón del ser humano. Y es mejor padecer por hacer el bien que gozar por hacer el mal de forma temporal en este mundo, pero sufrir las consecuencias eternas cuando llegue el día de la venganza de nuestro Dios amado, que va a hacer justicia con todas las cosas. Por eso, hermanos queridos, estas 5 cosas están vigentes para este 2021, no han pasado de moda, Dios no se ha agotado. Por eso, en primer lugar, reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos. ¿Somos pobres en espíritu? ¿Necesitamos al Señor? Sí. Entonces las buenas nuevas, las buenas noticias son para nosotros. Tenemos buenas noticias. La televisión usted la prende y son puras malas noticias. Está todo mal, más contagios, más muertes, más problemas, etcétera, etcétera. Pero abra la Biblia para encontrar las buenas noticias, hermano. Levántese temprano, busque al Señor a toda hora y lea la Biblia para que se llene de las buenas noticias del Señor que se hacen realidad en aquellas vidas que ponen su fe en el Señor. Porque no basta con leer ni saber, hay que vivirlo y para eso se necesita la fe puesta en el Señor. Reconozcamos nuestra condición. ¿Cómo estamos empezando este 2021? ¿En qué condición estamos? ¿Nos creemos lo muy? ¿O realmente, como dice la Biblia, nos recordamos que venimos del polvo, que nada somos, nada tenemos, y ahí el Señor nos amó y nos dio valor en la cruz? En segundo lugar, tengamos humildad. No nos comparemos con nadie, ni para sentirnos mejores que los demás, y tampoco para sentirnos peores.
porque solo con Cristo debemos compararnos, y el Señor ve cuando hay un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que pide perdón, que perdona, un corazón realmente que se da cuenta que no somos nada sin Dios. A esa persona Dios lo sana, lo venda, lo restaura al humilde, y el Señor está con los humildes, con el corazón humillado, ahí está el Señor. En tercer lugar, libertad al cautivo. Pero ¿sabes qué? Santidad es libertad. Pecado es ser preso. Y muchas veces hay muchas personas, incluso hijos del Señor, que viven presos. El Señor los libertó en la cruz, tienen a Cristo en su corazón y siguen siendo presos de algún pecado, del pasado o de otras cosas que los quieren apresar. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Y si quieres vivir en libertad, sé santo. Porque cuando hay pecado, viene la culpa, viene el temor, vienen las consecuencias del pecado. Pero santidad es libertad. ¿Y por qué entonces le creemos a Hollywood y las películas cuando hacer lo correcto es algo fome y aburrido, cuando la santidad es todo lo contrario? La santidad es libertad. También el texto habla de dar vista a los ciegos. Tengamos la visión del Señor que nos ayuda a mirar las cosas con los ojos de la fe, no con estos ojos humanos que siempre se limitan en todo. No seamos como ese Samuel que quería ungir al hijo mayor de Isaí porque era fuerte y grande. No, no, no. Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que tengamos visión de Dios para que este 2021 como personas, como familias y como iglesia, el Señor nos ayude a mirar las cosas con los ojos de la fe. Y último, esperemos en la justicia del Señor, no en nuestra propia justicia, ni en la justicia de este mundo. Mucha gente se defrauda y se irrita y se enoja porque espera mucho de otro ser humano, cuando lo único que debiéramos esperar es esperar de Dios. De Él viene la recompensa y las consecuencias finales. Así que, hermanos queridos, recordemos entonces por lo anterior, dediquémonos este año a amar a Dios, dediquémonos este año a amar al prójimo, dediquémonos este año a transformar el mundo con el Evangelio de Jesús, porque Jesús ha venido a pregonar el año agradable del Señor y este 2021 será el año agradable del Señor. Entonces ponte desafíos. Si quieres lograr esto, si quieres recibir las bendiciones del Señor y todo esto, ponte desafíos para crecer en el Señor. Y te invito a escoger al menos una de estas metas, una invitación, no es una obligación. Obviamente están todas basadas en la palabra de Dios. En primer lugar, ten tiempo devocional a Dios cada día. Eso significa orar y leer la Biblia. Y si no tienes tiempo solamente para una de las dos, es como meter aire al pulmón y no sacarlo, o es como andar en bicicleta sin los pedales. Puedes andar en bicicleta sin pedales porque los pedales se te caen, así es la vida espiritual de muchos. Quieren andar en la vida bien con Dios, avanzar, pero sin los pedales y sin pedales, sin la oración, sin la palabra, no se puede avanzar en la vida cristiana. Tienes que, para madurar y crecer y ver las cosas como Dios las ve, necesitas estos pedales de esta bicicleta, que es la oración y la palabra. Segundo, lee la Biblia completa en un año. Te animo a esto, ya empezamos en Génesis. Ponte hoy día mismo, después de almorzar, el rico almuerzo que viene un ratito más, dedícate a leer la palabra y a crecer y a preguntarle al texto y qué me tiene que decir el texto a mi vida. Crece en el Señor. Háblale a Cristo a una persona por mes, a una sola. Tienes 30 días, excepto en febrero, más de 30 días los demás meses para poder hablarle a una persona de Cristo. Le hablarás a 12. El año pasado, a veces ni uno por mes fue. Pero este es un año distinto, un año de nueva oportunidad, un nuevo desafío. Háblale a una persona por mes durante este año. Pero háblale de Cristo, no le hables de ti, no le hables de la iglesia ni del pastor, no. Háblale de Cristo para que llene su vida de esperanza. Sirve con tus dones en la iglesia local. Tienes dones y la pandemia no los puede detener, los dones siguen vigentes. Úsalos. Y te invito a hacer un viaje misionero a corto plazo y ofrendar para misiones para que realmente la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Anímate, desafíate. Si quieres
Todos, amén. Si quieres 2 o 3, amén también, pero crece en el Señor y anímate a buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una gran promesa. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y por esa razón confiemos y busquemos a Dios de todo corazón. Así que, hermanos, oremos al Señor dándole gracias por su palabra y por este desafío que tenemos este 2021. Oremos a Dios.